nombre es Arturo. ¿Han escuchado del caso Cantos contra Argentina? Si no es así, quédense. El caso Cantos contra Argentina se originó en un largo proceso interno en la provincia de Santiago del Estero. A comienzos de los años 70, José María Cantos era propietario de varios negocios en esa provincia. En el 72 fue sometido a sistemáticas persecuciones por parte de autoridades locales. Su familia fue detenida en numerosas ocasiones y su residencia estuvo permanentemente custodiada. En el 82, alcanzó con el gobierno provincial un convenio de indemnización por las confiscaciones sufridas en el 72. Cuando en el 86 el gobierno incumplió ese convenio, el señor Cantos demandó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 4 de julio del 86 presentó una demanda de ejecución del convenio por 130 millones de pesos. Tras un juicio muy prolongado, el 3 de septiembre del 96, la Corte Suprema rechazó su demanda y le impuso el pago de costas de juicio exorbitantes por aproximadamente 140 millones de dólares. En la práctica, esa decisión clausuró toda esperanza de justicia. Al señor Cantos se le exigió una tasa de justicia tan alta que quedó impedido de litigar. ¿Y cómo se fue su procedimiento ante la Comisión Interamericana? Pues la denuncia contra el Estado argentino se canalizó primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 29 de mayo de 1996, los representantes de Cantos ingresaron el caso número 11.636 a la comisión. La comisión solicitó respuesta al Estado, que finalmente contestó el 23 de diciembre del 96, pidiendo inadmisibilidad. Los peticionarios replicaron en enero del 97 y el 4 de marzo del 97 se realizó una audiencia en que partes expusieron los hechos. Ese mismo mes, Cantos informó sobre nuevas desproporcionadas regulaciones de honorarios en Argentina, lo que motivó que las comisiones dictaran medidas cautelares el 11 de marzo del 97 para suspender los embargos sobre sus bienes. En el informe de fondo, la comisión concluyó que el Estado violó el derecho de Cantos a las garantías judiciales y a la protección judicial, además del derecho a la propiedad, todos ellos con relación a la obligación de respetar, investigar, sancionar y restablecer los derechos violados del artículo 1.1. En consecuencia, recomendó restituir a Cantos en el pleno ejercicio de sus derechos y repararlo e indemnizarlo por lo ocurrido. El Estado argentino no acató ninguna de esas recomendaciones ni presentó objeciones formales a los acuerdos de la Comisión. Procedimiento de la Corte Interamericana. El 10 de marzo de 1999, la Comisión presentó su demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nombre de Cantos. En ella, reiteró que el Estado había abstenido de reparar de manera efectiva los perjuicios sufridos, solicitando que la Corte declarara violados los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como el derecho a la propiedad de la Convención, todos son relación del artículo 1.5 de esta convención. También pidió que se declare violado el derecho a la justicia y de petición de la Declaración Americana, y que el Estado pague una indemnización conforme al artículo 63.1 de la Comisión de los Derechos. Finalmente reclamó el pago de costas internacionales y la eliminación de efectos de sentencia interna. Tras el traslado de la demanda en abril de 1999, el Estado argentino contestó en agosto y propuso excepciones preliminares. El 7 de septiembre de 2001, la Corte emitió su sentencia de excepciones preliminares, rechazando la objeción de incompetencia basada en el artículo 1.2 y aceptando parcialmente la planteada en relación con la fecha de ratificación de la Convención por la Argentina. Esa decisión confirmó la continuidad del caso. En abril de 2002, la Corte convocó a audiencia pública sobre los alegatos de fondo. Dicha audiencia se celebró el 21 de junio del 2002 en San José de Costa Rica. Asistieron delegados de la comisión, abogados de los peticionarios y representantes del Estado argentino. Se tomaron las declaraciones de los testigos propuestos por la comisión, entre ellos el propio José María Cantos y su abogada María Retondo de Spaini. El 24 de octubre del 2002, las partes presentaron sus alegatos escritos finales. En el petitorio final, la comisión y los representantes reiteraron que el Estado había violado los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial. En relación con el deber general de no discriminación, también solicitaron que el Estado restituyera y reparara totalmente los derechos de Cantos conforme al artículo 63. Declaración de competencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró su competencia conforme al artículo 62 de la Convención.
Señaló que la Argentina aceptó la jurisdicción contenciosa desde el 5 de septiembre del 84. Dado que los hechos controversiados en el caso Cantos se originan en los años 70, el tribunal aclaró que solo podía conocer los derechos ocurridos después del 5 de septiembre del 84, que en sí mismo constituyeran violaciones de la Convención. En la sentencia de excepciones preliminares, la Corte ratificó este criterio. Admitió parcialmente la segunda excepción del Estado, confirmando la competencia para examinar los hechos posteriores a la ratificación de la Convención por parte de Argentina. Siguiendo el caso, vamos a analizar los elementos de la prueba, que la Corte consideró detenidamente para las pruebas aportadas. La prueba documental. La Comisión presentó centenares de documentos como anexos en la demanda y la réplica. Por ejemplo, 95 documentos en 77 anexos con la demanda inicial y 242 documentos en 53 anexos con la réplica. El Estado argentino, en su contestación, aportó varias constancias de los procesos judiciales internos. Además, se incluyeron informes periódicos, leyes nacionales relevantes, por ejemplo, leyes sobre tarifas judiciales y honorarios profesionales, y un corte del periódico El Nuevo Diario del 2001 que reconocía públicamente la labor de Cantos en su provincia. Analizando la prueba testimonial, en la audiencia pública del 21 de julio de 2002, declararon testigos propuestos por la comisión. El señor Cantos, en su declaración, contó que litigó 10 años en la Corte Suprema por las indemnizaciones pactadas, casi sin existencia legal adecuada, pues firmaba él mismo la mayoría de los escritos. Su reclamación inicial buscaba una reparación moral por los daños políticos y personales sufridos en los 70. También relató que, al fijarse el monto de su reclamo ante la Procuración del Tesoro, el importe resultante le pareció irrisorio y llegó a ofrecérselo como donativo a su provincia. En cualquier caso, tras los fracasos internos, buscó asesoría para cuidar el sistema interamericano. Declaración de María Rotondo de Spagni. Es abogada de Cantos y le conocía desde fines de los 70, en Santiago del Estero. Testificó que en 1982 existió un proceso penal contra Cantos por presunta falsificación del documento suscrito en la provincia. Sin embargo, Cantos aportó pericias que demostraron la autenticidad de las firmas y fue sobreseído. La fiscalía no apeló y nunca se reveló el caso. Retondo enfatizó que el convenio del 1982 emanaba de una relación de derecho público. Respecto a la tasa de justicia, dijo que en sus 40 años de carrera nunca había un costo judicial tan alto. Sostuvo que como la demanda de Cantos en un monto indefinido, no era procedente aplicar la tarifa del 3% de manera automática. Además, explicó que en la provincia de Santiago del Estero se paga el total de la tasa al iniciar el juicio y que en su caso se añadían elevados honorarios parciales y de abogados. Valoración de las pruebas. La Corte señaló que la mayoría de documentos presentados versaban sobre las fechas anteriores a 1984, por lo que estaban fuera de su competencia contenciosa. Sin embargo, admitió los documentos posteriores como elementos de contexto, de interés global. Valoró el recorte periodístico como prueba de un hecho notorio, incorporó leyes nacionales pertinentes, reconoció el valor probatorio de los documentos no objetados y de las declaraciones testimoniales que aportan el análisis del caso. En particular, admitió las declaraciones del señor Cantos, en cuanto concuerden con el objeto del interrogatorio, y advirtió que, siendo la presunta víctima, sus manifestaciones deben valorarse en conjunto con otras pruebas. En suma, el tribunal evaluó las pruebas con flexibilidad, buscando reconstruir los hechos relevantes en derecho y atendiendo las circunstancias especiales del caso. De los medios probatorios y alegaciones se extrajeron los siguientes hechos relevantes. Del 72 al 85, Cantos sufrió detenciones arbitrarias y hostigamiento por parte de agentes del estatales. En septiembre de 1973, presentó una reclamación administrativa por las confiscaciones fiscales del 72. Pedía 40 millones de pesos de ley, pero no obtuvo respuesta. Diversas causas penales infundadas contra él fueron sobreseídas. En el 82, Cantos y el gobernador de facto de Santiago del Estero firmaron un convenio en el cual la provincia reconocía deberle una indemnización por los daños causados en el 72. Según la abogada Spagni, ese acuerdo tenía carácter público y fue validado por el Estado provincial. 1986. Tras el plazo de administrativos vencidos, el 4 de julio de 86, Cantos interpuso demanda ante la Corte Suprema de la Nación contra la provincia y el Estado para ejecutar el convenio 82,
El 18 de julio, la Justicia Federal preguntó a la Corte Suprema por su competencia para conocer el caso, y finalmente, el 14 de agosto del 86, se notificó la demanda a la provincia y a la nación. Las defensas plantearon excepciones preliminares, cuestionaron la legitimidad de Cantos, la validez del convenio del 82 y la prescripción de la acción. Cantos respondió en octubre del 86 y el 24 de noviembre solicitó la intervención del fiscal provincial, rechazada como extemporánea. El 11 y 14 de noviembre del 86, la provincia y el Estado contestaron la demanda de fondo. En diciembre del 86, la Corte Suprema acumuló las excepciones previas para resolver la validez del convenio. De 1987 a 1990, el proceso interno se prolongó con distintas etapas de prueba y suspensiones. Se admitió un hecho nuevo sobre los allanamientos del 72. Se otorgaron plazos para producir pruebas y se discutió minuciosamente la validez del convenio y la aplicación de la prescripción. Del 89 al 90, hubo gestiones para un acuerdo transaccional. 15 senadores nacionales pidieron al Procurador del Tesoro que negocie con Cantos, y en septiembre del 90 se autorizó un arreglo extrajudicial. Sin embargo, ese acuerdo tampoco prosperó. Del 91 al 96, Cantos presentó escritos ante la Corte Suprema haciendo referencia a ese intento de arreglo, pero tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía Provincial negaron cualquier arreglo válido. En el 92, la Procuración del Tesoro investigó si existían dictámenes sobre la causa de Cantos, demostrando la larga historia administrativa del caso. Sentencia interna final. Finalmente, el 3 de septiembre del 96, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia definitiva, declaró inoponible el convenio del 82 y rechazó la demanda de Cantos. Además, le impuso el pago de costas del juicio calculadas en unos 140 millones de dólares. De este modo, la Corte Interna cerró el litigio y dejó a Cantos sin indemnización y con una abultada deuda judicial. Estos hechos dan cuenta de la compleja condenación de violaciones que, según la Comisión, condujo a denegación de justicia por parte de Argentina. Violación de los artículos 8 y 25 en relación con el artículo 1.1. La Corte concluyó unánimemente que el Estado argentino violó el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1. Eso significa que se configuró una denegación de justicia y protección judicial discriminatoria. A continuación, se exponen los elementos principales. 7.1. Aspecto procesal. El tribunal examinó la actuación de la justicia interna y el impacto de la tasa judicial. Reconoció que el proceso ante la Corte Suprema tardó 10 años en resolverse, lo cual de entrada podía hacer presumir una violación al plazo razonable. No obstante, observó que tanto la conducta del Estado como la del propio Cantos contribuyeron a la dilación, de modo que no se encontró una violación específica del derecho a una decisión oportuna en ese sentido. Sin embargo, la Corte consideró decisivo otro factor: el monto exorbitante de la tasa de justicia y costas impuestas a Cantos. Las normas internas permitieron que se cobraran sumas astronómicas. El tribunal advirtió que, de ese modo, la tasa judicial impone al actor una carga desmedida y obstaculiza la administración de justicia. En otras palabras, la exigencia de pagar esa alta tasa antes de litigar equivalió a una traba inconstitucional al acceso a la justicia. El tribunal recordó que el Estado debía haber tomado medidas para evitar la situación y garantizar efectivamente los derechos de Cantos. En resumen, se determinó que las autoridades argentinas, al rechazar la demanda de ejecución sin justificación válida y al aplicar indebidamente la prescripción, incurrió a una denegación de justicia contraria a los artículos 8 y 25. En particular, el tribunal enfatizó imponer a Cantos el pago global aproximado de 140 millones de pesos, equivalió a una acción de obstruyo el acceso del señor Cantos a la justicia. Esto, combinado con las demoras y arbitrariedades señaladas, configuró una violación de las garantías judiciales procesales. En el caso Cantos, la Corte entendió que los actos judiciales argentinos tuvieron un efecto discriminatorio contra Cantos, en cuanto se le exigió una carga financiera tan alta que resultó inasequible, tal como señala el juez Barberi en su voto, una ley interna que carga tarifas gravosas a un determinado demandante en relación con el monto de su reclamo incierto sería incompatible con el artículo 1.1. Por eso, la Corte concluyó que se había violado el derecho a acceso a justicia de Cantos, protegiendo los artículos 8 y 25, es decir, Argentina infringió no solo las garantías procesales en términos generales, sino que lo hizo de manera discriminatoria respecto a Cantos. Así,
La Corte consideró aprobar los caracteres arbitrarios y desigual de la actuación judicial argentina, al aplicarle tasas e inhibiciones extraordinarias que a otros litigantes no se impondrían. Se negó a Cantos el mismo acceso judicial efectivo garantizado a cualquier persona bajo su jurisdicción. Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Al confirmar las violaciones, la Corte procedió a ordenar las reparaciones correspondientes siguiendo el artículo 63.1 de la Convención. Recordó que este precepto impone al Estado responsable el deber de garantizar a la víctima los derechos conculcados y reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de sus derechos, mediante el pago de una justa indemnización. En consonancia con la doctrina interamericana, la sentencia subrayó que toda violación de una obligación internacional genera automáticamente la responsabilidad estatal de repararla. Por ello, la Corte estableció medidas de cumplimiento, como son medidas restauradoras, que se ordenó al Estado abstenerse de cobrar al señor Canto la tasa de justicia impuesta ni la multa por falta de pago oportuno, y fijaron un monto razonable de honorarios regulados. Medidas indemnizatorias, donde el Estado deberá asumir el pago de todos los honorarios y costas de peritos y abogados de la provincia y del Estado, así como levantar embargos e inhibiciones sobre los bienes y actividades comerciales de Cantos. Además, la Corte fijó en $15,000 el monto a favor de los representantes de la víctima por los gastos incurridos en los procedimientos ante la Comisión y la Corte. Disposición de cosas internacionales. Como reparación, se consideraron debidos los gastos del proceso ante los tribunales interamericanos, incluyendo honorarios de abogados y otros desembolsos, que también deben ser reembolsados por el Estado en base a equidad. Otras obligaciones, como la Corte desestimó las demás pretensiones de la demanda que no se consideraron procedentes, ordenó además que el Estado informe semestralmente sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia. La Corte supervisará el cumplimiento de todas estas órdenes hasta dar por concluido el caso. Cada punto resolutivo se fundamentó en la necesidad de restablecer los derechos violados de Cantos y ponerlo en una situación lo más cercana posible a la que habría tenido sin la violación. Puntos resolutivos. En su fallo, la Corte resolvió por unanimidad lo siguiente. La declaración de violación. La Corte declara que el Estado violó el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el 1.5 en perjuicio del señor José María Cantos. En consecuencia, el Estado ordenó que, de abstenerse de cobrar al señor Cantos la tasa de justicia ni la multa por falta de pago, fijar un monto razonable sobre los honorarios regulados en el juicio interno, asumir el pago de los honorarios y costes de todos los peritos y abogados de la provincia de Santiago del Estero y del Estado argentino vinculado al caso, levantar embargos y medidas de inhibición decretadas sobre los bienes y actividades del señor Cantos para garantizar el pago de la tasa y los honorarios, pagar a los representantes de la víctima la suma de $15,000 por gastos ocasionados en el procedimiento interamericano, desestimar las pretensiones de la demanda y seguimiento del Estado deberá informar periódicamente, cada 6 meses, a la Corte sobre medidas tomadas para cumplir la sentencia. La Corte Interamericana se encargará de supervisar el cumplimiento efectivo de estas órdenes. Estas disposiciones finales reflejan fielmente las reparaciones solicitadas por la Comisión y por Cantos, adaptadas por los criterios de equidad y proporcionalidad. Voto razonado del juez Julio Barberis. El juez A. D. Hoc Barberis presentó un voto concurrente fundamentado en su análisis del uso de la expresión en relación con el artículo 1.1. En primer lugar, coincidió en que el Estado argentino ha infringido los artículos 8 y 25, pero observó que la sentencia principal utilizó una fórmula poco común al añadir en relación con el artículo 1.1. Se preguntó qué implicaba jurídicamente esa referencia adicional. Barberis recordó que el artículo 1.1 de la Convención establece que los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, sin discriminación alguna. Es decir, obliga a garantizar todos los derechos convencionales sin discriminación, por motivos como origen social, posición económica, entre otros. Explicó que este inciso ha sido interpretado por la Corte como una norma de carácter general, que se extiende a todas las garantías de modo que todo trato discriminatorio es incompatible con la Convención. En su voto, el juez Barberis repasó la jurisprudencia que vincula implícitamente toda violación de derechos a una vulneración del deber de no discriminación. Citó casos procedentes, como Velázquez Rodríguez, donde se estableció que una lesión de cualquier derecho implica una infracción del artículo 1.1, ya que éste impone a los Estados el deber de respetar y garantizar los derechos sin introducir desiguales. En otras palabras,
Explicó que la Corte tiende a añadir la mención del artículo 1.1 para subrayar la obligación genérica de no discriminar al aplicar cualquier derecho convencional. Barberis también dio ejemplos. Recordó que una ley interna que prohibiera a una minoría racial recurrir a la justicia superior violaría claramente el artículo 1.1. Aunque el voto de Barberis no introdujo una posición discrepante sobre el caso de Cantos, su análisis aporta un marco conceptual sobre el alcance del artículo 1.1. En suma, enfatizó que la mención de en relación con el artículo 1.1 implica recordar la obligación suprema del Estado de no discriminar al implementar las garantías judiciales, y respaldó dicha visión con autoritativas citas de la jurisprudencia de la Corte.